¿Qué tal, hermanos? Buen día. El día de hoy vamos a ver un tema que se titula La supremacía de Dios. Este, este tema entra dentro de la serie que estamos viendo junto con Sergio, titulada Los atributos de Dios. Hace tiempo que la iniciamos, pero poco a poco le estamos dando ahorita continuidad. Entonces, lo que hoy vamos a ver es la supremacía de Dios. ¿A qué le suena esa palabra supremacía? Yo creo que ya la han escuchado antes, pero en caso de que no, ¿como a qué le suena? Supremacía. Si buscamos, por ejemplo, en un diccionario normal, encontramos la definición que dice superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o clasificación. A ver, de nuevo. Superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o clasificación. Una vez más. Superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía. Una jerarquía es como una cadena, como un nivel. Cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa multinivel, hablamos de que hay una jerarquía, de que tú entras y tienes a un superior y ese superior tiene a otro superior. Y hay así como una, pues por así decirlo, una cadena, como una pirámide y cada escalón que vayas más hacia arriba es un nivel más alto de la jerarquía. En el caso de la supremacía, dice, es el grado más alto en una jerarquía. La supremacía es el grado más alto de la pirámide, por así decirlo. Una vez más, superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía o clasificación. A eso se refiere la supremacía. En el caso de la supremacía de Dios, hablamos eh, de cómo Dios es más alto que todo, por así decirlo, en una forma muy resumida. Y nosotros podemos decirlo así de una forma muy sencilla y entenderlo y creerlo, aceptarlo de una forma muy rápida, porque nos decimos creyentes, porque llevamos tiempo estudiando la palabra, pero hay gente para la que esto puede no ser muy claro. O a veces puede pasar, por ejemplo, que hacemos algo y se nos cuestiona el por qué se hace. ¿Por qué haces esto de esta manera? Bueno, porque Dios quiere. Y ahí es donde entra muchas veces el conflicto de que al creyente o a... Bueno, sí, al creyente se le suele clasificar como a un borrego, como alguien que nada más va siguiendo la manada, como alguien que no puede pensar por sí mismo, alguien que muchas veces va a la iglesia y solamente hace lo que la gente le dice, como alguien que solamente está siguiendo órdenes, alguien que no puede pensar por sí mismo, que le tiene que decir qué hacer, qué comer, qué vestir, cómo vivir. Pero, y esa es la realidad de muchas personas, de muchas cientos y miles de personas que sinceramente van a una iglesia sin saber realmente por qué o para qué. Pero debemos entender que nosotros cuando obedecemos la palabra de Dios es por amor a Dios y Dios porque Dios es supremo, porque Dios está por encima de todo. Antes de continuar vamos a ver un texto que va a ser como nuestro texto base, o por lo menos con el que vamos a empezar a abrir este tema, y es el Salmo 50:21. Salmo 50:21. Dice, estas cosas hiciste, está hablando el Señor, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ok, desde el principio de esta serie comenzamos diciendo que estamos viendo los atributos de Dios y estos atributos de Dios en el conjunto o cualidades, conjunto de cualidades o características que nos dejan ver por qué Dios es Dios. Sabemos que las cualidades o los atributos de un objeto nos permiten reconocer que ese objeto es realmente ese objeto. Si estamos hablando con alguien que nunca ha usado o no sabe qué son los lentes y le decimos, oye, por favor, tráeme los lentes de mi cuarto y él no sabe qué es eso. Los lentes, ¿qué son los lentes? Pues los cristales que me pongo en los ojos, no sé.
empezaríamos a describir los atributos o las cualidades de los lentes para que esa persona pudiera encontrarlos y reconocerlos. En el caso de los atributos de Dios, cuando nosotros querramos hablar acerca de Dios, tendremos que describir cómo es Él, tendremos que hablar acerca de sus cualidades para que la gente pueda reconocer cuál es el verdadero, el correcto, el real, el único Dios vivo y verdadero. Entonces, estos atributos que vamos a estar viendo son las características o las cualidades que Dios tiene y que le dejan ser Dios, o que nos demuestran el por qué Él es Dios. Y es que cuando conocemos más y mejor a Dios podemos admirarnos más de Él, porque estamos conociendo su poder, por ejemplo, su autoridad, su sabiduría. Nosotros no le añadimos nada a Dios, Él ya es como es y nunca va a cambiar. Lo que nos falta a nosotros es conocerle para poder contemplar más su gloria, para poder contemplar más su majestad. Este tema de la supremacía de Dios, personalmente considero que es uno de los que debemos de recordar muy constantemente, ya que muchas veces sin querer llegamos a pensar acerca de Dios de una forma muy pequeña. Ah, Llegamos a pensar a Dios de una forma muy humana, como dice este Salmo 50:21. Dice el Señor, pensabas que yo sería como tú. Hay un libro que estaba leyendo hace tiempo que se titula, no recuerdo, cuando Dios es grande y el hombre es pequeño, no, al revés, perdón, cuando Dios es pequeño y el hombre es grande, que trata acerca del temor a los hombres, acerca de cómo muchas veces actuamos y vivimos siempre pensando en qué va a decir el de al lado, qué va a decir el vecino, qué va a decir mi compañero de trabajo, mi empleado, mi jefe, qué va a decir el cliente, el vendedor, siempre pensando, cuidándonos de la imagen del hombre, porque nos parece la imagen del hombre o nos parece el hombre alguien demasiado grande y nunca o casi nunca llegamos a cuestionar qué piensa Dios. Porque entonces en ese caso Dios nos parece muy pequeño, como que su opinión no importa tanto realmente. Y entonces cuando estamos viviendo así con temor del hombre, o viviendo pensando qué piensa el hombre, qué piensa el de al lado, qué piensa tal hombre, tal mujer acerca de mí, y no preguntamos qué piensa Dios acerca de mí, lo que estamos demostrando es que tenemos a este Dios muy pequeño, y a este hombre o todo este ser humano muy grande. La opinión del hombre en ese momento pesa más que la opinión de Dios. Pero este texto de Salmos 50:21 dice el Señor, pensabas que yo sería como tú. Eso ya el Señor está enfrentándose el razonamiento humano contra el razonamiento suyo, que es el que finalmente importa. Pensabas que yo sería como tú. Comentaba en cierta ocasión que tenemos a un Dios muy grande, con poder igualmente muy grande. Sus planes son grandes. Todo lo que tiene que ver con Él es inmensamente grande y muchas veces cometemos el error de olvidarlo. Y pensamos que que el cristianismo suele ser como un accesorio humano que nos hace ver bien, o algo que nos decora moralmente, o algo que quizás nos nutre intelectualmente, pero eso pasa por tener así una visión de Dios muy pequeña, por ver a Dios como algo muy chico, como algo con muy poco valor. Y a veces podemos incluso llegar a cometer el error de tratar a su pueblo, a su iglesia, igual como algo pequeño, como si fuera un grupo humano, un club social o algo así. Pero cuando recordamos que Dios es así, es enorme, cuando recordamos que Dios es inmenso, que todo lo que tiene que ver con Él es grande, podemos recordar que lo que estamos haciendo es realmente algo grande, que es trabajar para Dios, trabajar para... esa frase ya es una frase yo creo muy fuerte, trabajar para Dios. Una cosa es trabajar para las metas del hombre, pero las metas del hombre solamente alcanzan o solamente pueden llegar hasta la vida del hombre. Trabajar para el hombre tiene una garantía de, no sé, 60, 70 años y nuestra misión quedó cumplida allí. Pero trabajar para Dios significa trabajar
en una misión que Dios tiene de por vida. En algo que solamente va a expirar o a morir cuando Dios muera. Y sabemos que Dios en su cualidad de Dios nunca va a morir. Trabajar en la misión de Dios significa que estamos haciendo realmente algo eterno, algo que tiene un alcance eterno, algo que va a sobrepasar nuestra vida. Y eso hace que podamos ver la vida cristiana como algo, hace que podamos verlo un poquito más claro en cuanto a la naturaleza, porque pues estamos entendiendo que realmente trabajamos para Dios, y no nada más para Dios, sino juntamente con Dios, porque sabemos que no estamos solos, sabemos que Él nos envía una misión, pero a la vez Él dice yo estoy contigo. Y es muy interesante porque Él no nos necesita, pero nos utiliza. Y ese ya es un privilegio igualmente grande, el hecho de que Dios no necesite de tu poder o de tu capacidad, y aún así te tome y te mande, te utilice y a la vez esté contigo. Es un privilegio yo creo muy grande porque aparte de tu ser utilizado, sirve siendo como un testigo ocular de cómo Dios está haciendo las cosas, de cómo Dios está orquestando las cosas, de cómo Dios está trabajando, de cómo Dios muestra su poder, de cómo Dios es supremo, como estamos viendo ahorita, de cómo no hay nada ni nadie que se resista a su voluntad. Y cuando la gente lo resiste, pues igualmente es por un plan suyo, por un designio suyo, pero no porque esté fuera de su control. Entonces, analizando este tema me doy cuenta de que todos los hombres que sirvieron fuertemente al Señor, por ejemplo, lo hicieron en gran medida porque entendieron la supremacía de Dios. Entendieron cuán grande es Él, cuán grandes son sus planes, cuán grande es su sabiduría, cuán grande es su poder, cuán digno es Él de ser temido, de ser reverenciado. Entendieron que no se podían negar. Solamente cuando, por ejemplo, Jonás se niega a obedecer, aún así se encuentra Jonás con la supremacía de Dios. Aún así él se encuentra con que Dios está por arriba, como decíamos en el ejemplo de la pirámide, Dios está muy arriba de él, muy arriba del mar, muy arriba del pescado que se lo comió, muy arriba de todo. O sea, Jonás dice, no, no voy, se sube a una barca, se va a cruzar el mar, eh, lo echan al mar, se lo come un pescado y aún así el Señor dice, sí, sí vas. Eh, Aun cuando se negó a obedecer voluntariamente, el Señor, por estar muy por arriba de todo, por ser supremo, dice, sí, sí se va a hacer lo que te dije. Entonces, pero todos los que siguieron ha sido de una forma voluntaria, todos los que obedecieron, por así decirlo, la primera, lo hicieron porque entendieron que tenían un Dios muy grande, a un Dios que no al que no se podían resistir, a un Dios al que no se podían negar, a un Dios con el que no se podía negociar, tratando de, oye, y si mejor hago esto otro, o si sí voy a hacer lo que tú me pides, pero a cambio ayúdame con esto otro. Vamos a pensar, por ejemplo, en cuál pudo haber sido la motivación de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? A ellos se les da la orden de arrodillarse ante una imagen y adorarla. Ellos se niegan y prefieren ser echados al horno. ¿Por qué? ¿Por qué pudiéramos decir que ellos hicieron eso? No fue solamente rebeldía o el deseo de desafiar a la autoridad. No fue que ellos fueran rebeldes y que quisieran como anarquistas, rebelarse contra el Estado o algo así. ¿Cuál fue su motivación entonces? En primer lugar, pues amor y adoración al único Dios vivo y verdadero. Ellos conocían a su Dios y sabían que su Dios no les permitía adorar a otras imágenes, adorar a ídolos. Entonces, por amor y adoración a ese único Dios, se negaron. Pero a la vez, como consecuencia de eso, de conocer a su Dios, ellos sabían que su Dios estaba muy por encima de todo. Ellos entendían que su Dios estaba muy por encima de las llamas de fuego y que Él podía salvarlos en caso de querer. Porque también ellos sabían que su Dios es soberano y podría salvarlos si quería, y si no quería, pues los dejaría morir. Pero al final ellos estaban entendiendo que su Dios estaba por arriba de las llamas y por arriba de cualquier otro rey,
de cualquier otra autoridad humana. Nosotros aquí en la tierra, pues sabemos que tenemos autoridades. Por ejemplo, desde pequeños tenemos como autoridades a papás. Nuestros papás tienen autoridades en sus trabajos. Esos jefes tienen autoridades en el Estado. El Estado tiene un presidente y los presidentes tienen así como un, por así decirlo, como un comité. No estoy bien informado, no domino ese tema. Pero al final todos los seres humanos estamos regidos, estamos bajo autoridades, bajo una autoridad, bajo otra autoridad y siempre estamos así. Hay hombres, digamos, con más autoridad que otros, pero al final, cuando buscamos quién está arriba de todo, siempre llegamos a Dios. Entonces, en cualquier caso, ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, entendían que obedecer a su Dios era mucho más importante que obedecer a una ley o a un rey pecaminoso, porque entendieron que ese Dios es mucho más grande que cualquier rey, que cualquier ley. Entendieron que la ley de Dios está por encima de cualquier ley humana, sea de donde sea. Am, Todavía, por ejemplo, tiempo atrás, para ver otro ejemplo, tiempo atrás cuando vemos a Moisés obedeciendo a Dios y enfrentándose a Faraón, reconocemos que Moisés tenía miedo, reconocemos que Moisés dudaba que el pueblo pudiera creer que él era un enviado por Dios. Em, pero podríamos decir que cuando Moisés voltea a ver a su Dios, él podía reconocer a alguien más grande que Faraón y con una opinión mucho más grande que la opinión del pueblo. Ese por mencionar otro ejemplo, en el ejemplo de Moisés. Am, y Moisés igual, como les comentaba, viene siendo un testigo ocular de la supremacía de Dios, en el caso de cómo el Señor lo manda hacia el pueblo, empezando a llamarlo hacia la salida y le muestra señales, le muestra maravillas, le muestra cómo, por ejemplo, cómo Dios es supremo en cuanto a tomar una vara y convertirla en serpiente. Eso no fue nada, no fue magia, fue el poder de Dios dándole órdenes a la vara de convertirse en serpiente, dándole órdenes otra vez de volverse otra vez la vara. Con el ejemplo de la lepra, mete su mano bajo su ropa, sale leprosa como la nieve, la vuelve a meter y sale limpia. Vemos cómo Dios estaba, o está, pero en ese momento lo demostró. Vemos cómo Dios estaba por encima de la lepra, una enfermedad que en ese momento estaba considerada como incurable. Más adelante igual, Moisés se enfrenta con Faraón y le ordena de parte de Dios el dejar salir al pueblo israelita. Moisés accede, luego se niega, y en cada ocasión que accede y se niega, viene una plaga. Y vemos cómo Dios está por arriba o por encima, cómo Dios es supremo sobre cualquier plaga que acontece. Cómo Dios manda a las ranas, cómo Dios manda a las langostas, las moscas, cómo Dios hizo todo, cada plaga la ejecutó solamente porque Él quiso. No fueron accidentes naturales o, ¿cómo se llaman? Mm, Vimos allí solamente a la naturaleza obedeciendo a Dios. Vemos cómo la naturaleza está obedeciendo y sirviendo a su Señor. Y cómo no se puede resistir. Eso se deja ver desde la creación. Desde que Dios crea los cielos y la tierra, Dios solamente dice, sea la luz, sea la tierra. Y produzca la tierra seres vivientes. Produzca la tierra hierba. Y los montes quítense de aquí, váyanse para allá. Y la creación solamente tiene la opción de obedecer. Si hoy el Señor le diera una orden más a la tierra, ¿sabes qué? Mejor cámbiate de forma. Viviríamos algo terrible, porque la creación le obedecería, porque la creación, conociendo a su Dios, no se negaría, no podría cuestionarlo de, oye, pero ya hay humanos. Simplemente obedecería, simplemente lo haría por obedecer a ese Dios supremo, porque el Dios está por encima de todo lo creado.
Entonces, cada siervo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y aun cualquier otra persona fuera de la cual no encontramos registro en la palabra de Dios, pero sí en la historia, cada siervo de Dios demostró temor y obediencia a su Dios, y lo hizo sabiendo que el Dios al que servía estaba sobre todas las cosas. Hoy en día, cuando olvidamos que Dios es supremo, podemos llegar a considerarlo, como dice este salmo, como alguien igual a nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Muchas veces nos movemos por sentimientos en lugar de movernos por la razón, por una mente bíblica. A veces actuamos con una mente terrenal y creemos que Dios es igual, que Dios nos va a perdonar de una forma carnal como perdonamos nosotros injustamente. Ah, creemos que quizás Dios podemos llegar a pensar que quizás Dios entenderá mi pecado porque no tenía otra opción más que pecar. Y pues lo va a perdonar, lo va a pasar por alto. A veces podemos llegar a pensar de esa forma. A veces inconscientemente podemos llegar a pensar que lo podemos engañar, que lo podemos burlar, que podemos hacer cosas sin que él se dé cuenta. O podemos llegar a suponer que le engañamos en cuanto a nuestras intenciones. A veces hacemos algo por razones egoístas, pero delante de los hombres podemos justificarlo, ¿no? No, mira, yo lo hice porque esto le va a servir, porque esto va a ser mejor a futuro, y podemos cubrir nuestras intenciones malas o egoístas, pecaminosas, con vestiduras, por así decirlo, como de santidad, y al final engañar al hombre, pero Dios ve nuestro corazón, ve nuestra mente y sabemos que no podemos engañarlo. Pero a veces podemos llegar a creer que existe la mitomanía. A veces podemos llegar a creernos nuestras propias mentiras. Todo con tal de mantener limpia nuestra conciencia delante de Dios. Como de sí, mis intenciones eran buenas. Pero no le podemos engañar. Am, y a la vez, cuando nos cuesta confiar en Dios, estamos suponiendo que Él no es tan fuerte. Que Él no es tan capaz como lo dice su palabra. Como lo ha demostrado en toda la historia. A veces creemos que Él promete y no estamos seguros si va a cumplir o no. No sabemos si debiéramos confiar en Él o no. A veces entendemos que Él amenaza y no ejecuta sentencia, que los malos se salen con la suya, etc. El Salmo 2.9 nos describe como barro en sus manos, en las manos del alfarero. Y Él, como alfarero, tiene todo el poder y el derecho de hacer lo que quiera. En su calidad de superior no pide consejo, ni se siente cuestionado cuando alguien se atreve a cuestionarle. En su calidad de superior sobre todas las cosas, no hay nadie que esté calificado para cuestionarle. No hay un juez sobre él que le esté interrogando a cada rato por qué haces esto, por qué haces aquello, esto con qué intención lo hiciste, qué motivación tenías. Él es superior, Él es supremo. Por eso hablamos de la supremacía de Dios, de su superioridad, de su supremacía. En nuestra ignorancia muchas veces sí podemos llegar a hacerlo, y muchas veces lo hacemos, el cuestionarlo, pero solamente en ese modo, solamente en nuestra ignorancia, cuando olvidamos que Él es creador y nosotros somos la creación, y que su brazo extendido no hay quien lo detenga. De hecho, todas las situaciones en las que Dios no nos da una explicación clara acerca de qué está haciendo y por qué, nos deja ver una señal acerca de su superioridad. Cada vez que Dios hace algo sin explicarnos y sin darnos señales de por qué está haciendo lo que hace o qué plan tiene a futuro, nos deja ver que Él es superior. Porque nos deja ver que Él es tan alto, tan supremo, que no necesita que entendamos lo que Él hace. Y no necesita tampoco que aprobemos lo que Él hace. Él simplemente lo hace. Es algo que pasa, por ejemplo,
cuando estás interactuando con algún niño. Tú no le preguntas si quiere una inyección, si quiere comer. Tú le das la inyección, eh, le das de comer. No le preguntas si quiere o si no quiere. No le tienes que explicar paso a paso por qué lo que estás haciendo es bueno para él. En tu calidad de superior al niño, pues tú vas y haces. Le guste o no le guste. Sin abusar del poder, porque humanamente es algo que sucede, se abusa del poder y es lo que pasa en muchas naciones. Pero en el caso de Dios sabemos que Él no tiene por qué abusar de nada. Él es Dios, Él es supremo, Él está sobre todas las cosas y no tiene ningún beneficio que recibir de nada ni de nadie. Pero entonces cada vez que Él hace algo sin explicarnos por qué, para que entendamos, Él nos demuestra que no necesita ni nuestro entendimiento ni nuestra aprobación. Él simplemente va y ejecuta, simplemente va y hace lo que quiere. Como tenemos en la misma historia, ¿no? ¿Acaso el alfarero le va a preguntar a la masa, oye, ¿qué quieres él? Oye, ¿qué quieres que haga contigo? Y por el lado contrario, cada vez que nosotros nos quejamos cuestionando el carácter, los planes de Dios, solamente demostramos lo muy inferiores que somos delante de Él. Si fuéramos un poquito más santos y más sabios, más allegados a Él, guardaríamos más respeto y más reverencia ante su superioridad y su soberanía. Si fuéramos más inteligentes, más allegados a Él. Vamos a ver otro texto que es Primera de Crónicas 29, versos 11 y 12. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, dice este texto. Alguien daba el ejemplo de que cuando nosotros entramos a trabajar a un lugar nuevo, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es la de averiguar quiénes están sobre nosotros. Quiénes están sobre nosotros y cuáles son las reglas. Cuáles son las reglas de este lugar, de este nuevo trabajo. ¿Para qué? Pues para tenemos que saber quiénes están sobre nosotros para respetarlos, para saber a quién obedecer, quién está dando una orden y quién está nada más dando una opinión. Tenemos que conocer las reglas del lugar para no romperlas, para obedecerlas y estar seguros, para guardar nuestro lugar allí, para ser de utilidad de la mayor forma posible en ese lugar. En el caso nuestro como creación, cuando nacemos estamos entrando a la casa de Dios, al mundo que Dios creó, el mundo que tiene solamente las reglas de Dios como autoridad final. Entonces cada vez que nacemos, no lo sabemos, pero nuestro deber es buscar quién es el creador. Y una vez entendiendo quién es el creador, entender qué ha dicho él, qué quiere él, cuáles son sus reglas, para que para no romperlas, porque me estaría enfrentando contra el creador y es lo que hacemos cada vez que pecamos. Dice el texto, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Qué es esa palabra excelso? Que igual es como un sinónimo, eres alto sobre todos, eres más alto sobre todos. Tuyo, oh Jehová, es el reino. El día que estemos fuera de su dominio, solamente ese día dejaremos de necesitar de él y de reconocerle como Dios. El día que dejemos de ser creación suya y el día que estemos fuera de su dominio, fuera de algo que él creó, podremos dejar de necesitarle. Podremos dejar de reconocerlo como Dios, pero ese día nunca va a llegar. Otro texto, segunda de Crónicas 26. Dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?
¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dice este texto, tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Este texto lo deja un poquito más claro. El Señor está muy por encima de cualquier autoridad humana. El Señor es creador. El Señor, no hay ninguna persona, por mucho poder, por mucha autoridad que tenga, no hay ninguna persona que no haya sido creada por Dios. Por lo tanto, no hay ninguna persona que pueda estar libre o suelta del poder de Dios. Dios es el origen de toda autoridad. Si hay alguien, como decía Jesús a Pilato, si hay alguien que tiene autoridad es porque el Señor se la dio, porque el Señor se la concedió. Pero esa autoridad humana que podemos ver o de la cual podemos escuchar, está todavía muy debajo de Dios. Dios está siempre, el día que hayamos de entregar cuentas, sabemos, Dios va a juzgar igual al pobre, al rey, al presidente, al gobernador, todos van a estar en el mismo, nos vamos a encontrar todos en el mismo nivel de creación, delante del creador. Solamente ahí se verá dos tipos de seres, creador y creación. El creador será quien esté juzgando y la creación estará toda al mismo nivel. Sea el hombre que sea la mujer que sea, haya tenido lo que haya tenido, haya vivido como haya vivido, cada hombre y mujer serán puestos al mismo nivel delante de él, porque así estamos delante de él realmente. Vamos a ver un texto más, Job 23:13. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Si él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Su alma deseó e hizo. El Dios que se presenta a sí mismo en las escrituras no es el Dios que muchos tienen así en su mente, que suele ser más como un padre ligero, un padre que muchas veces no tiene ningún cuidado de sus hijos y mucho menos una autoridad o un control. El rey que vemos aquí, que se escribe en Crónicas, que se describe aquí con Joab, él es rey de reyes, señor de señores, y debemos tener mucho cuidado si vemos que permite ciertas cosas que no le agradan. Decía que nuestro Dios no es como ese padre permisivo que ni siquiera cuida a sus hijos, pero dentro de su voluntad Dios tiene la capacidad de permitir ciertas cosas, aun cuando no las aprueba. Y esto lo vemos muy seguido. Permite cosas que Él no aprueba, pero de alguna forma van a contribuir a su plan. Entonces las deja pasar, las permite, pero sin aprobarlas. Entonces cuando nos encontramos con eso, o cuando nos encontremos con eso, no lleguemos a pensar que Él no puede hacer nada contra quienes desobedecen, o que esas personas son gente más grande que Él o fuera de su poder, o que no puede ser juzgada por Él, porque aparentemente Dios no está haciendo nada. Si vemos que hoy no está ejecutando justicia, debemos recordar que ya ha determinado un día para eso. No sabemos cuándo, pero ya está determinado por Él ese día. Mientras tanto, Él sigue reinando y se mantiene su dominio sobre toda criatura. Mientras tanto, mientras no veamos ejecutar sentencia ya sobre todo ser humano, Él sigue estando sobre todas las cosas, cuidando de cada pequeño detalle que suceda. Me sorprende mucho, por ejemplo, hace tiempo estaba leyendo en Mateo sobre el nacimiento de Jesús y me sorprende cómo cuando los reyes van y preguntan por el rey de los judíos, el texto dice que el corazón del rey y de toda Jerusalén fue turbado. Se turbó todo el corazón del rey y de toda Jerusalén. O sea, me sorprende porque fue el hecho de el nacimiento de un bebé turbó el corazón del rey y de toda Jerusalén. O sea, fue, humanamente hablando, fue un bebé más que llegó al mundo, que nació igual que todos los demás, sin ropa, sin nada, a como nace cualquier otro bebé. Pero fue un bebé, por así decirlo, muy grande, muy importante porque ese bebé
trastornó, por así decirlo, el corazón del rey. Trastornó el corazón de el hombre más grande de aquel lugar. Un bebé que nada más nació, no se decía otra cosa más que nació. Y ese bebé turba el corazón del rey. O sea, tuvo que ser y fue, pero tuvo que ser un bebé muy grande, muy importante para que el rey se espantara, se turbara dentro de sí y toda Jerusalén junto con él. Entonces él está ahí, dejó ver un poquito cómo él es muy grande sobre todos, desde bebé, sin saber decir humanamente una palabra, ya estaba turbando el corazón del rey de ese lugar. Entonces recordemos que nuestro Dios no está dormido cuando vemos que pasan cosas malas. Recordemos que no está dormido, Él no está en cuarentena o de vacaciones, Él sigue reinando sobre todo lo creado y seguimos en su mano. Todo sigue así en su control. No hay nada que llegue a suceder sin haber pasado primero, por así decirlo, pidiéndole permiso a Dios para que suceda. Todo lo que ha sucedido o todo lo que llegue a suceder pasa solamente porque Dios le dio permiso, pasa solamente porque Dios lo permitió. Entonces, ya para ir terminando, ¿qué pudiéramos decir en conclusión? Nuestro Dios es Señor y reina sobre todas las cosas. Suena muy poético, pero ¿qué significa eso? Él tiene todo poder y autoridad. Todo lo que Él dice debe ser obedecido. Y no tenemos capacidad alguna para cuestionarlo. El Señor no hace votaciones para ver quién quiere y quién no quiere. Él es sabio. Si Él hiciera una encuesta para ver quién quiere y quién no quiere, llevaríamos la creación a la ruina como lo hemos hecho, como Él lo ha permitido durante la historia. Pero lo haríamos de una forma peor, terrible. Eh, no tenemos ninguna capacidad para cuestionarlo. Nunca podremos llegar a ser más inteligentes que Él, eh, como para tener la idea de que podemos aconsejarlo o que Él pudiera hacer mejor las cosas. Dejemos de cuestionarlo o de renegar de su palabra o de su voluntad. Su sabiduría no se compara con ninguna otra. Nunca podremos comprenderlo completamente y aún así debemos obedecerle. Como decía, su mente es mucho más grande que la nuestra. Tenemos a un Dios grande con una mente muy grande y todo lo que es Él está por encima de todo. Él está encima de cualquier rey, presidente, Él está por encima de cualquier otra ley. Si Dios está por encima de todo, lo que Él diga tendrá que estar por encima de lo que cualquier otro ser diga. Su palabra entonces debe ser la más alta autoridad, la más suprema autoridad que podamos conocer y encontrar. Lo que Él diga es, a final de cuentas, lo único que importa. Independientemente de que todo el mundo se pudiera negar y rebelar y contradecir su palabra, al final de cuentas, por así decirlo, al final del juego, cuando nos encontremos enfrente de Él, no habrá una encuesta, no habrá votaciones, simplemente estará como hasta ahora su palabra y su sentencia. No habrá lugar para preguntas, para encuestas. Él en su calidad de supremo y superior simplemente dice y hace. Y su palabra es exactamente igual. Su palabra es la que está por encima de cualquier otra. Entonces nuestro deber es, como decía hace rato, conocer a nuestro Creador, conocer a nuestro Dios y conocer sus reglas. Porque de lo contrario estaremos quebrantando las reglas del Creador. Y es algo que no conviene a nadie. Espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Sigan estudiando y repasemos los temas que ya hemos visto, hermanos. Que tengan muy buen día.